Muy buena gente, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a seguir pues con esta serie que estoy haciendo en mi canal, repasando los todo fútbol de la época. Hicimos hace poco el todo fútbol 93-94 y ahora vamos a hacer los todo fútbol de 94-95, como hice en la anterior ocasión. Vamos a dividirlo en dos partes porque es una revista muy densa y la duración del vídeo sería demasiado excesiva, cosa que no quiero en mis vídeos. Quiero que sea una cosa un poco más, digámoslo así, asumible, digerible, que sea algo un poco ameno, que sea algo entretenido de ver y que no sea excesivamente largo porque si no se hace muy costoso, ¿no? Verlo. Entonces, bueno, estas son unas revistas muy bonitas, muy antiguas. Yo no paraba de comprármelas. Cuando era pequeño, no faltaba la cita. Era un anuario espectacular, un resumen de la temporada de la Liga Española increíble, al alcance de, yo creo, de casi nadie, de muy pocas revistas, llegaban al nivel que sí demostraba Don Balón, ¿no? Con estas ediciones anuales. Un repaso exhaustivo y una manera de estar muy informado de todos los jugadores, de las estadísticas, absolutamente de todo lo que ocurría, lo que había ocurrido ese año en la Liga Española. Primera división, segunda división B, tercera, autonómicas. Era, ya os digo, es una joya. O sea, como os decía en la primera parte, ¿no? De la 93-94, quien tenga esto en su estantería tiene un tesoro y que lo guarde bien porque son algo inolvidable. Ya no se va a repetir. Dudo mucho que a día de hoy saquen una revista de este tamaño, ¿no? De este grosor, por lo menos en papel, ¿eh? Va a ser muy complicado volver a ver algo así. Y bueno, en la 94-95, bueno, el campeón ya lo estamos viendo, fue el Real Madrid de Jorge Valdano, su primer año en el Madrid, el más brillante. Demostró que su etapa en el Tenerife no era una casualidad y tomó las riendas de un Madrid en plena crisis deportiva, institucional también, a nivel de directiva también estaba en un momento muy complicado con Ramón Mendoza. Y bueno, Jorge Valdano consiguió en su primer año, el más brillante de hecho de Jorge Valdano, en este microetapa, por llamarlo de alguna forma así. Fue muy corta la etapa de Jorge Valdano en Madrid, solamente duró, como entrenador me refiero, solamente fue un año y medio. Y bueno, en su primer año, que es este, el 94-95, fue el mejor. Su Madrid jugó un buen fútbol y fue un justo campeón. Le devolvió la manita al eterno rival, al Barça, manita que en la 93-94 lo hizo el Barça de Johan Cruyff, que le metió 5-0 con el famoso hat-trick de Romario y la cola de vaca al corta. Pues este año el Madrid se la devolvió al Barça con 3 goles de Zamorán. Fue un momento histórico de ver y yo tuve la suerte de verlo. De ver ese 5-0 del Barça y luego el 5-0 del Madrid. Fue esa suerte poder verlo. Bueno, aquí hablaba la revista de Jorge Valdano, que Jorge Valdano llegó al Madrid asegurando que había que recuperar el orgullo del equipo y lo consiguió, desde luego, a base de buen fútbol y resultados. El entrenador defendió el potencial propio por encima de las virtudes de los rivales, concienciando a sus jugadores de que la meta final era la portería rival, fuera, fuera cual fuera el resultado en cada momento. Un 4-4-2 con un rombo. El 4-4-2 con rombo en los 90 se estilaba bastante, luego se ha ido perdiendo, ¿no? Pero en aquella época ese rombito en el centro del campo se solía ver.
Muchas veces se asociaba esos rumbos a modelos de querer tener mucho el balón y de querer practicar un buen fútbol. Luego Jorge Valdano lo consiguió durante unos años al menos en aquella época. Que estamos viendo a Zamorano, el Pichichi. Zamorano ese año fue impresionante, pero impresionante. Todo lo que cazaba hacía gol y pasó de ser un descarte del cuerpo técnico de Jorge Valdano y su cuerpo técnico porque no lo tenían claro, seguir con él, a ser el Pichichi y cerrar muchas bocas. ¿Qué le ocurría a Zamorano? Pues que era un delantero irregular. Un año te hacía muchos goles y al otro año te hacía bastante menos, sin mucha explicación. Pero bueno, el chino la verdad que es una leyenda, ¿no? Del fútbol internacional y este año fue su mejor año en la Liga Española. La sorpresa aquí ponían que fue a Marisca. Es verdad, de primeras Valdano tenía intención de cederlo, pero al final se quedó a Mavisca y desde luego una de las mejores decisiones, ¿no? de Jorge Valdano y su equipo. Quedarse con Amavisca desde el principio. Aquí estamos viendo que la decepción la ponían al Buitre, o una leyenda del Madrid. Yo he de reconocer que yo ya lo vi en su decadencia como futbolista, yo ya no lo vi brillar tanto como brilló en los años 80, pero Emilio Butragueño, yo desde pequeño a mí todo me contaban que fue un futbolista increíble. Yo ya lo vi en su decadencia. De todas maneras, tuve la suerte de ver un jugador mítico un par de años antes de que se fuera de España a terminar su carrera. Pero si no recuerdo mal, se fue a México al Atlético Celaya, si no recuerdo mal, Butragueño. Que hablan también de Cañizares. Cañizares en su primer año en el Madrid, bueno, en sus primeros años en su etapa en el Madrid en general, nunca ha conseguido hacerse con un puesto en la portería. Cañizares venía del Celta como uno de los porteros más prometedores del fútbol español, pero en el Real Madrid no consiguió hacerse un hueco nunca, ¿no? El primer año porque Bullo estuvo pletórico, de hecho fue el último gran año de Paco Bullo en la Liga Española, un portero ya veterano este año, ya tenía 36, 37 años Bullo, pero fue inamovible y fue increíble el año de Paco Bullo. Se habla de Nando, que continuaba sin convencer a los técnicos, Duboski, que estaba muy estancado en el Real Madrid, luego se fue al Oviedo y luego después lo que ocurrió en el 99, verano de 1999, él estaba de vacaciones, Peter Duboski, ya siendo jugador del Oviedo y ya consagrado en el Oviedo, como una figura importante. Estando de vacaciones se despeñó escalando una montaña, y la verdad que fue una muerte de estas que conmociona al mundo del fútbol, sobre todo a nivel nacional. Hablan de Bullo, lo que os comentaba, que hizo un pedazo de año, su último gran año a primer nivel. Zamorano, Michael Laudrup también firmó un año espléndido, su primera temporada en el Madrid, luego ya en el segundo año tuvo más problemas, se chupó más banquillo. Ya digamos que estuvo más fuera que dentro de Real Madrid, como si se consumó, ¿no? En 1996, después de 2 temporadas en el Madrid, se marchó al Vissel Kobe de Japón. Pero el primer año de Mikel Laudrup en el Madrid fue una maravilla. Pues siguiendo, y sobre todo las ganas que tenía de Mikel Laudrup de resarcirse después de un último mal año en el Barça con sus problemas con Johan Cruyff. Y este año devolvió todas a Cruyff, la verdad. Que estamos viendo a Fernando Redondo también en el 11 tipo. Fernando Redondo en su primer año en el Madrid no consiguió brillar todo lo que se esperaba debido a las lesiones. De hecho, sus 2 primeros años en el Madrid fueron algo complicados debido a las lesiones, que le impidieron pues, tener la regularidad suficiente para brillar como lo había hecho en Tenerife. Después del segundo año todo cambió. Ya lo veremos, lo iremos viendo aquí en estas revistas, seguiremos haciéndolas. Tengo la intención de hacer todas las revistas de Todo Fútbol. Creo que la última edición de Todo Fútbol fue 2006, pues haremos todas. Las iremos repasando. Y tendremos un archivo histórico en el canal. Este año fue el debut también de Raúl,
Lo hizo muy bien, 9 goles en 28 partidos, 17 años tenía aquí Raúl, poco más se le podía pedir. Seguimos avanzando, ahora vamos con el Deportivo, con el Super Deport de Arsenio Iglesias. Seguía batallando y seguía luchando por el título hasta el final, prácticamente el Deport. El primer Super Deport. Aquí hablan de Javier Manjarín, que acabó de asentarse, ¿no? en el Deportivo y demostrar lo buen jugador que era Manjarín. Hablan de que la decepción fue Kostadinov. La verdad que no hizo prácticamente nada en el Depor, aquí lo estamos viendo, si miráis estadísticas, 9 partidos y además se terminó yendo al Bayern de Múnich, creo, en el mercado de invierno. Exacto, aquí lo están poniendo. No se adapta al fútbol español, Arsenio no contó con él y terminó en el Bayern a mitad de temporada. La verdad que Kostadinov pues fue típico jugador que se fichaba en la época, que brillaba mucho, ¿no? En un Mundial, en una Eurocopa y se traía a la Liga, pues esperando que fuese ese jugador diferencial, ¿no? Que demostraban en las copas internacionales y fracasó estrepitosamente. No estuvo al nivel, ni de lejos. ¿Qué estamos hablando? Bueno, repasando un poquito el 11 tipo, pues Liaño, pues mítico, ¿no? Este 11 del Depor de los años 90, del primer Super Depor. López Recarte, Boro, Jukic, Rivera, Nando, Donato, Aldana Fran, Manjarín y Bebeto. Máximo goleador Bebeto y la siguió Julio Salinas. Ya estaba siendo mucho más suplente Julio Salinas, pero seguía metiendo goles. Luego se marchó al Sporting y seguía haciendo goles. Nombres propios: Paco Gémez. Paco Gémez, pues bueno, los que siguen la Liga Española saben que es un entrenador de sobra conocido en los banquillos, ¿no? Pues antes fue un defensa central y tuvo su momento más o menos brillante a lo largo de su carrera, llegó a ser hasta internacional absoluto. Paco, pero aquí Paco en el Depor, la verdad que no estuvo al nivel. Claudio tampoco, Mauro Silva, este era un pedazo de mediocentro brasileño, uno de los mejores mediocentros que he visto yo en mi vida, junto a Fernando Redondo y poquitos más. Y Mauro Silva este año tuvo una lesión gravísima y apenas pudo jugar. De hecho, aquí lo estoy viendo, jugó 6 partidos nada más en toda la temporada. Una lástima ese año en blanco para Mauro Silva. Luego se recuperó de la lesión. Le costó un poquito, pero volvió a ser el gran mediocentro que era. Al cabo de un par de temporadas después volvió a ser fundamental. Hablan de que Jukic era un seguro de vida atrás. Más allá de lo del famoso penalti que le impidió ganar la liga al Depor, también porque se escondió Bebeto, como comentaba en el primer número de Todo Fútbol. Pero Jukic era un seguro de vida, uno de los mejores centrales que también han visto mis ojos en la Liga Española. Donato era un hispano brasileño, era un mediocentro que se jugaba como central, tanto de mediocentro como de central, tenía buena salida del balón, se pegaba, te recuperaba el balón, tenía visión de juego. Donato era un seguro y era increíble tenerlo en tu equipo, y en la selección la verdad que los años que tuvo lo hizo muy bien también en la selección. Aquí hablan también de Boro, que no dejó de ser uno de los mejores marcadores del país. También Boro, yo ya lo vi mayorcete, pero me dio tiempo a ver a Boro titular indiscutible y siendo fundamental también para este deporte. Betis, su primer año en primera división, después de ascender de segunda división, hizo un año impresionante. De hecho, este Betis de Lorenzo Serra Ferrer es vamos a ver a un Betis muy brillante también, pero este año fue impresionante el Betis. Fue impresionante, o sea, imaginaos, un equipo que acaba de ascender, ¿no? de segunda división, y su primer año en primera, tercero, y rozando segundo puesto, no quedó lejos del segundo puesto, o sea, impresionante lo que hizo este Betis aquel año. ¿Qué decir? Ángel Cuellar, Stosic, Cañas, Aquino, Vidakovic atrás, Ureña, Jaime y Jaro, Pedro Jaro. Vidakovic era un pedazo de defensa, llegaba además, como está poniendo aquí esa temporada, de la Estrella Roja.
pero se salió. Y la verdad que Vidakovic, impresionante. Central, uno de los centrales que más despuntaron en la Liga Española a mediados de los 90. Stosic se lo trajo Serra Ferrer del Mallorca y dio un rendimiento impresionante. También me gustaba mucho Stosic, pero mucho bueno. Y Ángel Cuellar, ¿no? Ángel Cuellar, la lástima que tuvo fue una grave lesión que cuando fichó por el Barça le mantuvo todo el año en blanco. Y ya Cuellar, después de aquella lesión tan grave, nunca volvió a ese nivel, al nivel que tenía aquí. Aquí va camino de ser un jugador importante en el fútbol español y en la selección durante varios años. Por su juventud, su proyección. Una lástima. El Barça de Johan Cruyff, ¿no? El penúltimo año de Johan Cruyff. En el Barça fue el final, realmente, el principio del fin del Dream Team, de su Dream Team, después de 4 ligas seguidas. Este año ya fue muy decepcionante y empezó el principio del fin y la caída, como os digo, del Dream Team. Stoichkov ya no fue el Stoichkov de años anteriores. Romario llegó del Mundial. Primero llegó súper tarde. Fue un escándalo increíble. Yo me acuerdo de la prensa, ¿no? De leerlo en el verano. Y eso era, vamos, de película. De ciencia ficción. Llegó cuando le dio la gana. Y cuando empezó a jugar partidos, no era, vamos, parecía el hermano, ¿no? El hermano de Romario. No parecía él, desde luego, parecía que habían traído a los hermanos gemelos en parecido físico, pero a nivel futbolístico no estaba ni cerca de lo que hizo el año anterior. Así que a mitad de temporada en el mercado de invierno se marchó al Flamengo. Entre que Romario nada, Stoichkov tampoco estuvo muy allá, aunque hizo goles y terminó siendo importante en algunas fases del campeonato. Tuvo momentos de indisciplina muy feos y que le hicieron irse al Parma. Al final del año 94-95 se fue al Parma italiano. Año triste, gris de este Barça. Aquí ponen como sorpresa al hijo de Johan Cruyff, Jordi Cruyff. Bueno, Jordi Cruyff metió algunos goles, parecía que podía despuntar, pero luego una grave lesión le hicieron que no terminara de despegar. Eso ya lo comenté en el anterior número, repasando a Jordi Cruyff en el filial, en el Barça B. Aquí este año, ¿qué os puedo más o menos destacar del Barça? Pues que Vaquero hizo lo que pudo, que Guardiola hizo lo que pudo, Sergi no estuvo mal, Busquets no fue tan desastroso como pintaba en un principio, más o menos salvo los muebles. Portero muy limitado, pero más o menos salvo los muebles. En fin, esto es pues la pincelada, ¿no? La primera pincelada del fin del Dream Team de Johan, después de una época gloriosa. Y aquí, bueno, el Sevilla, pues el último año además de Luis Aragonés. Y este es el último buen año del Sevilla en los años 90. Me explico. Después de esto, después de la marcha de Luis Aragonés, el Sevilla empezó a entrar en un declive deportivo, más allá de fallos tremendos en fichajes en las siguientes temporadas y malas selecciones como entrenadores, muy malas selecciones, bastante nefastas. El Sevilla empezó el declive deportivo que acabó hundiendo al club y haciendo que descendiera a segunda división en el 97. Esto fue la última buena temporada, el último buen año del Sevilla en los 90 en primera división. Todavía estaba Zucker. Aquí ya había con Davor Zucker, que era la gran estrella de aquel Sevilla de los años 90. La estrella más brillante que había tenido el Sevilla desde hacía muchísimo tiempo. Zucker ya estaba con ganas de irse, de seguir creciendo en otros clubes más grandes. Aquí tuvieron un lío importante entre Cuervas, que era un presidente que estuvo en el Sevilla, con un personaje
entre Cuervas y Zucker, el Bayern de Múnich estuvo a punto de ficharlo, pero al final el Sevilla se cerró en banda y decidieron no venderlo. Zucker se rebotó bastante, pero al final el Croata fue un profesional y siguió siendo importante para el club y haciendo goles. De hecho, en la temporada siguiente, que también leeremos aquí en estas revistas, si no llegase por él, el Sevilla se hubiera ido a segundo un año antes. Aquí, bueno, pues Unzué, Prieto, Jiménez, Soler, Cortijo, Marcos, Moya. Gaby Moya hizo un muy buen año. Fue tremenda su conexión con Davor Zucker, la verdad que fue de lo más brillante del Sevilla. Monchu, que bueno, hacía de un segundo delantero de apoyo para Davor Zucker, pero que no terminaba de convencerse. Trajeron a Dumitrescu en el mercado de invierno. No funcionó en ningún momento, pero en ningún momento Dumitrescu, el rumano, fue un fichaje la verdad que bastante decepcionante. Y bueno, fueron subiendo delanteros del filial para ver si podían compenetrarse bien con Davor Zucker y que fuera una ayuda para Davor Zucker. Entró Tevenez, aquí lo estamos viendo, pero Tevenez al final le ponía muchas ganas, parecía que era un jugador prometedor, más prometedor de lo que terminó siendo Tevenez realmente. Y bueno, hacía algunos goles, pero con el tiempo se vio que no era, digamos, tan promesa, ¿no? Era un jugador más normalito que otra cosa y más las ganas del club de encontrar un jugador y un futurible sustituto de Davor Zucker, ¿no? De una marcha que ya parecía que se iba a producir más pronto que tarde, a pesar de que dijeran que no al Bayern de Múnich, aquel mercado de invierno. Aquí estamos viendo al Español. El Español seguía haciendo temporadas muy buenas en primera. Aquí teníamos a con José Antonio Camacho. Aquí tenemos a Jordi Lardín, que era un extremo muy habilidoso, con mucho gol, y que luego al final su carrera quedó estancada por motivos también extradeportivos y con lesiones de por medio, en fin. Fue un caso un poco raro el de Jordi Lardín. Aquí se habla de Florin Raduchoyu. Muy mítico este español también. Bueno, lo estamos viendo en mi serie de Football Manager 94-95. Jugadores muy míticos. Luis Zembrano, Pacheta, Francisco, Roberto Fresnedoso, Arteaga, Torres Mestre, Tony. Un español muy reconocible de esos años 90. Zaragoza el séptimo, todo con la Recopa, el año de la Recopa, con ese golazo en Gallín. Otro buen año de Zaragoza. ¿Quién lo ha visto y quién te ve? Zaragoza. Que estamos viendo a Juan Eduardo Schneider, que fue uno de los grandes delanteros del Zaragoza de la primera mitad de los 90. Jugador cedido por el Real Madrid, que estuvo un par de temporadas, lo bordó y luego volvió al Real Madrid. Al año siguiente volvió al Real Madrid. Aquí estamos hablando, ¿no? De que Cafú se esperaba más, aunque tampoco tuvo muchas oportunidades. Llegó en el mercado de invierno y la verdad que Cafú nunca terminó de hacerse con un puesto fijo en el 11. Tenía mucho renombre, pero este no fue el Cafú que vimos luego en la Roma o en el Milán. Nada que ver. Ni frío nos dejó fríos. Cafú, la verdad. Poyet, Gustavo Poyet, Cáceres. También muy reconocible este Zaragoza. Víctor Fernández, aquí lo estamos viendo, uno de esos entrenadores muy jóvenes en los 90 que despuntó muchísimo. También despuntaron entrenadores como Juan Malillo, Irureta, que lo estamos viendo aquí abajo. El siguiente es el Athletic, ¿no? El Athletic, la verdad que volvió a hacer otro buen año. Bueno, aquí las grandes estrellas, ¿no? Del Athletic de los 90, pues Julen Guerrero, aunque este año Julen Guerrero sí volvió a brillar a buen nivel, pero gente como Ziganda o Valverde, la verdad que no estuvieron a nivel. Ziganda aquí lo estoy viendo, 37 partidos y solamente 4 goles. Eso para un delantero es un bagaje muy pobre. No llegó más lejos este año el Athletic, pues porque sus delanteros no estuvieron finos. Realmente todo el poder goleador, todo el peso, toda la responsabilidad cayó en Julen Guerrero, un chaval de 20 años en aquel momento. Por eso ese Athletic no llegó más lejos.
Quizá no va a ser el año, no me paro mucho aquí en el Athletic porque no va a ser el mejor año que vamos a ver del Athletic en los 90. Vamos a ver otro año muchísimo mejor. Ya con Luis Fernández en el banquillo. Urrutia, la Rozaba, la Alquiza. Julen Guerrero era una locura. La verdad es que sus primeros años deportivos fueron increíbles. La Julen Manía. El Oviedo de Rono Mirante, que antes de irse al Atlético de Madrid al año siguiente, el Atlético del Doblete, que también lo veremos. Robert Prosinecki. Robert Prosinecki, aquí en el Oviedo, por fin tuvo la continuidad, no tuvo problemas con las lesiones y la verdad que hizo un año fantástico. Le valió, de hecho, fichar por el Barça al año siguiente. Carlos era un delantero veterano, pero que hacía muchos goles en el Oviedo. Empezaba a despuntar Oli. También era un delantero que me gustaba de aquella época. Hacía bastantes goles Oli. Y bueno, lo que os comentaba, ¿no? Robert Prosinecki fue el eje principal de este Oviedo aquel año. Indiscutible y la verdad de lo mejorcito que ha visto el Oviedo. En su centro del campo, ¿qué centro del campo? Prosinecki y Jokanovic. Un dúo, la verdad que muy bueno para este Oviedo. Era un gran dúo. Armando también aquí por la derecha, acabó en el Deportivo después. Y aquí el Valencia, 94-95 fue un auténtico fiasco, la verdad, fue un fracaso. De lo poquito salvable Mijatovic, aquí lo estamos viendo, la recuperación de Penes después de su grave enfermedad y poquito más. Este Valencia no estuvo ni de lejos al nivel que se le presuponía, ¿no? Valencia aspiraba a estar entre los 4 o 5 mejores aquel año y terminó el 10º. Fijaos quién estaba aquí en el banquillo del Valencia, Parreira. Aquí se habla de que fracasó. También se dice que fracasó en buena medida porque aceptó el reto de trabajar en un club necesitado de éxitos inmediatos con una plantilla que desconocía por completo. A ver, sí y no, porque realmente cuando un entrenador viene de fuera, pues evidentemente la plantilla la desconoce, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando en aquel momento que no se tenía la información que se tiene hoy respecto a poder conocer las plantillas y los jugadores y cómo son, ¿no? En un terreno. Aquí estamos viendo aquí arriba a Maciño. Maciño era increíble, increíble. El once tipo, Zubizarreta, Otero, Giner, Camarasa, Romero, Maciño, Roberto, Poyato, Fernando, Petya y Lugo Pérez. Salenco ese año fue una tremenda decepción después de hacerlo muy bien en el Logroñés. Decepcionó por completo Salenco. Estoy mirando Mendieta aquí jugó. Aquí Mendieta empezaba a jugar en el primer equipo, pero muy jovencito Mendieta. También estamos viendo a Galvez. También muy joven Galvez. Galvez sorprendió al año siguiente. La Real Sociedad, que este año 94, ese año, pues empezó bastante mal, luego se fue recuperando. De Cobro, Meo Cobro, Mejo Cobro. A ver, Cobro hacía muchísimos goles, pero los hizo en la Real Sociedad. O sea, fue un delantero que despuntó y era su hábitat, donde estaba a gusto era la Real Sociedad. Después de irse de la Real Sociedad nunca volvió a ser el mismo. Pero estos años de Cobro en la Real fueron increíbles. Valeri Carpin también lo hacía de maravilla en la Real Sociedad, luego en el Celta también. Jugó un nivel impresionante tanto en la Real como en el Celta. En el Valencia, nada, fijaos, ya estaba Aranzábal de Pedro siendo titulares. Muy jovencitos, tanto Aranzábal como de Pedro. Aquí tenían 21 o 22 años, no tenían más. Y ya eran titulares indiscutibles. Era un logro en aquella época de jugadores con 20 años, 21. Lo que estamos viendo ahora es una excepción de ver a jugadores tan jóvenes
estar en el primer equipo siendo titular indiscutible de 17 y 18 años, ¿no? Como Lamine, ¿no? Por ejemplo. Es una excepción, o Casado. Era muy complicado hace 30 años. Que un jugador muy joven se asentara en el 11 titular. Para ver bancar a un veterano, lo que tenían que hacer. Ocurrían cosas, pues hemos visto Raúl o Iván de la Peña, pero muy poquitas veces un jugador terminaba siendo titular indiscutible siendo tan joven. Y estamos viendo Racing. Era muy curioso de ver este Racing. Tenía jugadores muy interesantes. Que estamos viendo a Rachenko, a Popov, a Quique Setién, a Villabona. Jugaban al fútbol Esteban Torre. Centro del campo del Racing, cuidado, en ese momento. Era un centro del campo de jugones. Y encima tenían al ruso Popov, que hacía bastantes goles. No lo hacía nada mal Popov. Dimitar Popov. Ceballos, Rachenko, también hacía bastante goles Rachenko en el Racing. Luego en el Lepo no estuvo nada bien, la verdad. Mutiu antes de irse a la Real Sociedad. Ceballos, qué recuerdos más bonitos. Luis Fernández. Sí, ahí está. Luis Fernández. Aquí hablan de que tuvo una grave lesión. Creo recordarla, pero no del todo. El Celta. Aquí el Celta no tenía nada que ver con lo que fue unas tres temporadas después con Víctor Fernández. El Celta aquí estaba muy de capa caída y se mantenía de milagro en primera división. Estamos a Gudel, viendo a Gudel, que era el hombre gol en aquella época del Celta. Mitchell Salgado, ya debutando en el primer equipo. El jovencísimo Mitchell Salgado. Además de hecho, empezaba como centrocampista, luego ya se afianzó como lateral derecho. Muy tristón, este Celta era bastante tristón. Aquí estamos viendo gente como Juan Sánchez, Alejo, Pacchi, Salinas. Y bueno, este Atlético tremendamente malo. Este Deportivo. Este Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid estaba completamente hecho un desastre con una gestión de Jesús Gil. Yo creo que es una de las gestiones deportivas más lamentables que he conocido nunca. En cuanto a trato jugadores, en cuanto a manera de tratar a los entrenadores y en cuanto a su fichaje. Ha sido, yo creo que la peor gestión de toda su historia, la de Jesús Gil, este año en concreto, 94-95. Es que de aquí, de este año, el Atlético que no se podía salvar nada. Caminero, Kiko y poco más. Y el Cholo. Y el Cholo Simeone. Pero es que no se podía salvar nada más de este Atlético. Fue un desastre y en entrenadores, a ver si lo ponen aquí claro. Tal y como nos tiene acostumbrado Jesús Gil, decía en la revista, el baile de entrenadores fue rocambolesco. Pacho Maturana, lo despidieron a los 3 meses, de Alessandro, tampoco se quedó, llegó Basile, que tampoco terminó, y Aguiar pone aquí, fue el técnico de las 2 últimas jornadas. Bueno, por lo que os decía, ¿no? Un desastre institucional. Este Atlético lo salvó Radmirante y el buen hacer de los jugadores al año siguiente, los fichajes también, ¿no? Llegaron gente como Pantic, Lugo Pérez, Aguilera, y el Atlético reflotó, que desde luego tenía pinta de bajar a segunda, ¿no? Bajó aquí este año, pues también de milagro. Un Tenerife que notó muchísimo la marcha de Jorge Valdano y se quedó en primera, pero con un rendimiento muy decepcionante. Aquí quizás lo más salvable Juan Antonio Pizzi, Diego Latorre y poquito más, y Julio Llorento quizás. O sea, aquí lo ponen, ¿veis? La temporada realizada de Julio Llorente fue de lo mejor. Pizzi y Paqui. Que aquí dicen que hizo un muy buen año Paqui. Bueno, a mí tampoco me gustaba demasiado
este defensa, pero bueno, aquí dicen que lo hizo bastante bien. Dicen que el Barça se había fijado en ficharlo y que volviera, vamos, que volviera a estar en el foco de su fichaje. No sé ahí hasta qué punto era eso real. Aquí sí era fiable Don Balón en esta etapa. Todavía era una revista fiable. Ya hablaremos, porque es que Don Balón desapareció y luego se ha refundado, pero es una cosa muy extraña lo de Don Balón ahora mismo. Yo me quedo con el Don Balón de esta época, el antiguo. Aquí hablando de Compostela, Compostela tenía jugadores muy míticos como Christensen, como Ogen, como Fabiano, Passy, Lecumberri. Aquí lo estamos viendo, ¿veis? El francés Passy, Passy Abadía, el hombre del bigote, ¿no? Inolvidable. Fabiano, que jugaba muy bien al fútbol, y la dupla, ¿no? De Compostela, mítica, Christensen y Ogen. Ellos dos eran casi todos los goles del Compostela prácticamente. Aquí lo estamos viendo, 14 de Ogen y 11 de Christensen. Bastante hacía este Compostela manteniéndose. Fernando Santos, también un entrenador mítico de esa época. Albacete, descenso inesperado. Bueno, pues el principio del fin también del Albacete, ¿no? Del queso mecánico. Al final su momento de gloria pasó, se vino abajo y ya no se supo recuperar, salvo algunos años que volvió a subir a primera, pero de manera efímera, y nunca más volvió a ser un Albacete pues aceptable. Benito Floro, en fin, Salazar, que era un seguro, a balón parado, en faltas y penaltis era increíble, en lanzamientos de lejos, era un jugador temible. Molina, antes de irse al Atlético de Madrid, aquí también estaba Santidenia, antes de irse del Atlético de Madrid. También se fueron al año siguiente, el año del doblete, el debut de Morientes en primera división, jovencísimo Morientes. Bélica, antes de irse al Betis. El Sporting, aquí hablan Salvados por la Campana. Bueno, aquí lo más salvado por la mítica serie de los 90. Aquí lo más positivo, pues, como casi siempre en aquellos años en el Sporting, era Pierluigi Cherubino y Lediakov. Eran lo más destacado. Lediakov era un mediapunta ruso, la verdad es muy talentoso, y que daba gusto ver cuando estaba a tope y en forma. Igor Lediakov. Pierre, antes de irse aquí al Betis, creo que se fue al año siguiente al Betis. No estuvo mal Pierluigi Cherubino. Era un delantero curioso. Morales también andaba por aquí, un canterano del Madrid, que tenía mucho talento, pero no terminó nunca de despuntar lo que se esperaba. Marcos Vales, el mago Vales, también un centrocampista con muchísimo talento, se queda a mitad de camino. Aquí estamos viendo al Real Valladolid, es la verdad un año lamentable. Mirar Benjamín, 19 añitos. Nilsson, Alberto también hacía bastantes goles. Que me cuesta a mí reconocer a jugadores, la verdad. A muchos jugadores del Valladolid, me cuesta. Torre Gómez sí, por supuesto. Cuaresma, Benjamín, pero hay algunos. Alberto sí ya lo conocía, Quevedo también, Mami Quevedo. Pedro Riesco, que estuvo en el Deport. Pero hay muchos a mí que se me van, ni me acordaba de ellos. Logroñés, bueno, aquí ya Logroñés era lamentable. Este año ya fue terrible el Logroñés. Pero terrible, ¿eh? Aquí hablan de Paunovic, que empezó la temporada como entrenador, lo cesaron, evidentemente. Es que mirar la estadística jornada por jornada de Logroñés. Muy lamentable, ¿eh? En descenso todo el año, vamos. Y mirar solamente 3 goles, o sea, los que más marcaron fueron 3 goles. O sea, ¿cómo no te vas a, no se iban a ir a segunda? Markovic, uf, horrible, ¿eh?
Horrible este año. Atila. Atila es un cromo mitiquísimo de aquella época. Muchos podrían ocupar este apartado, pero quizás el atacante serbio Atila Casas, quien más lo merece. Atila, tío. Era Fernando Tejero, de aquí en quien viva. Bueno, ya hemos repasado la primera división. Esto, bueno, lo que os decía, ¿no? Una cosita de archivo, ¿no? Para tener una cosa muy bonita de revista. Asistencia del Máximo Salazar con 13, con 11 Chano, 10 Stoico, Fabiano, Luis Pérez, Rachén con 9 asistencias, ¿eh? Lauro 8, Zamorano, todos los goles de cabeza, macho. Goles de falta directa, Bebeto. Aquí hay unos cuantos empatados, ¿eh? A goles de falta directa. Goles de penalti, Koeman y Salazar. 4 Salenco de penalti, Dios. Qué tío. Ahora cuando Salenco hizo 5 goles en el Mundial del 94. Bueno, pues hasta aquí el repaso de la primera parte de la revista. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.